¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Tomás Santolín, esto es Diplomacia, un programa para hablar sobre relaciones internacionales. Nuestro contacto, nuestro número de WhatsApp para mandar cualquier mensaje, cualquier comentario es 11 38 74 8732. Este programa va a ser una especie de introducción, va a ser un pantallazo de sobre qué vamos a hablar las próximas ediciones. En primer lugar, yo miraría el escenario más, en la big picture, como dicen los americanos, el escenario global, el escenario internacional, signado hoy claramente por una rivalidad, por una disputa de hegemonía entre Estados Unidos, hegemón o potencia decreciente, y China, potencia ascendente. Esto es algo que en las relaciones, en la disciplina de las relaciones internacionales y sobre todo los analistas de relaciones internacionales sobre lo cual vienen hablando hace muchos años, hace mucho. Es un proceso estructural, es un proceso gradual, es un proceso paulatino, con lo cual no solo que no se da de un día para el otro, sino que los avances son muy lentos, pero a la vez muy de largo plazo. En ese sentido, hoy en día está cada vez más claro cómo Estados Unidos está pateando el tablero del sistema de organismos multilaterales, sistema jurídico internacional, en general, cómo se organiza el sistema internacional que ayudó a crear Estados Unidos hace 7 décadas, digamos, post Segunda Guerra Mundial. Toda la organización, desde Naciones Unidas, desde el Banco, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Interamericano, muchísimos organismos. En los últimos 2 años de gestión, Donald Trump se fue no Donald Trump, Estados Unidos bajo la conducción de Donald Trump se fue de 66 organismos o agencias multilaterales, entre ellas 33 de la ONU. Lo mismo había hecho con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es decir, en el tablero de el sistema internacional y cómo se estructura en términos jurídicos, en términos organizacionales, claramente Donald Trump está pateando el tablero. En términos de alianzas, de acercamientos diplomáticos con países, bueno, nos hemos dado cuenta ya la verborragia y si se quiere, el estilo tan alocado de Donald Trump y de su retórica es quizás lo más evidente, pero lo cierto es que detrás de eso hay consecuencias muy reales y que quizás en Twitter un comentario o una foto de Estados Unidos o de Donald Trump diciendo que va a invadir Groenlandia puede ser gracioso, pero en el escenario internacional de la diplomacia real, eso tiene consecuencias y tiene consecuencias graves. Hoy te juntás a hablar con cualquier alto funcionario, embajador, diplomático, de los que son los tradicionales aliados de Estados Unidos, desde la Unión Europea, pasando por Canadá, pasando por Australia, digo cualquiera, y todos te dicen, y es difícil aliarse, ser aliado, ser partner, colaborar con un país que dice que de un día para el otro va a invadir Groenlandia, que dice que un día para el otro Norcorea, Kim Jong-un es amigo de él. Esta es la última que hizo Estados Unidos, que hace poquitos días Corea del Norte estaba haciendo ejercicios balísticos que suele hacer regularmente como manera de expresar poder, y normalmente Estados Unidos debería colaborar con Corea del Sur en hacer ejercicios balísticos similares por un acuerdo de cooperación de muchísimos años. Hoy Trump sale a decir, no, la verdad es que lo que hizo, las actitudes de Corea del Sur son un poco hostiles, así que no vamos a hacer ejercicios, entre comillas, retaliatorios contra Corea del Norte. Esto es por poner un ejemplo muy puntual, entre miles o millones de ejemplos, de cómo Estados Unidos eh, enoja, fastidia a sus aliados occidentales tradicionales, y eso también tiene un costo, tiene un precio. Esta es una segunda dimensión, es decir, decíamos la primera dimensión en la cual Donald Trump o Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, pateaba el tablero internacional, que era en términos de organismos multilaterales. Otra segunda es en términos de alianzas, de alianzas estratégicas, ya con los países de la OTAN, si bien obviamente Estados Unidos continúa incorporada a la OTAN, el tratamiento es cada vez más hostil.
etcétera, etcétera. En paralelo, mientras Estados Unidos toma esta postura o esta decisión estratégica, China asciende como hegemón con mucha influencia sobre regiones específicas, por ejemplo, África. Hoy si vas a cualquier aeropuerto en África que haya estado construido en los últimos 20 o 25 años, es con capitales chinos. Lo mismo rutas, infraestructura, etcétera, etcétera. Eso por poner un ejemplo. También en América Latina, no a ese grado de expansión, pero sí muchísimos capitales, puertos, ferrocarriles, etcétera, construidos con inversión china. China que busca posicionarse ante esta postura de Estados Unidos tan rupturista, tan disruptiva, China posicionarse como un actor que busca la estabilidad, que busca afianzar las instituciones globales, que busca la paz en contraposición a Estados Unidos, que empezó una guerra en Medio Oriente, en Irán, que eso es un capítulo aparte, ¿no? Pero digo, otra decisión de Trump que llevó a generar más tensión, en última instancia mayor hostilidad con actores aliados, porque todas las alianzas que estaban configuradas en lo que es Middle East, en Medio Oriente y en Asia, hoy se están reconfigurando, saliendo de la lógica de poder de Estados Unidos o de del liderazgo de Estados Unidos y corriéndose a alianzas regionales puntuales. El caso del Tratado de la Meca, firmado la semana pasada entre Turquía, Pakistán y, y Arabia Saudita, es un poco, da esa imagen en contraposición a un mundo árabe, entre ellos Egipto, que no quiere quedar tan enemistado quizás con Israel. Son tableros regionales que después en todo caso iremos mirando más en detalle. Lo cierto es que China, ante este escenario de alta volatilidad, de permanentes conflictos militares, de expansión de líderes que en muchos casos parecen no buscar una estabilidad o una alianza o una paz, digamos, en términos militares, China se plantea a sí mismo como un protagonista, como un actor que busca la paz, que busca los acuerdos, que busca la estabilidad a largo plazo. Bueno, esas son dos imágenes de Estados Unidos y de China, una en ascenso, otra en descenso. Después, obviamente, hay mil capilaridades y mil capas del asunto en las cuales nos podemos poner a mirar en detalle. Yo miro el sistema de democracia liberal de Estados Unidos y miro el régimen comunista de Partido Único de China, en el cual no hay libertad ni expresión, ni política, ni civil, etcétera. Obviamente, en ese sentido, digo, me quedo con Estados Unidos toda la vida, con el modelo de democracia liberal occidental. Pero eso es, o sea, por un lado está la cuestión, si se quiere, de preferencias ideológicas, programáticas, por otro lado está la realidad, la realpolitik, que siempre se mueve por variables, si se quiere, valga la redundancia, más realistas o más pragmáticas, en las cuales no hay que ser inocente, no hay que ignorar factores como el ascenso de China. En este sentido, ¿cómo afecta a la región y cómo afecta a Argentina en particular? Obviamente es un proceso multicausal, es un proceso de muchísima complejidad en la cual no es blanco-negro. Hubo un caso muy interesante hace poquitas semanas, que es el de la CALF. La CALF es una cooperativa que es una distribuidora energética en Neuquén, la ciudad de Neuquén, que hace un acuerdo de infraestructura con Huawei. Huawei es una empresa de telecomunicaciones. Hoy en día es la principal empresa de telecomunicaciones del mundo. Es de capitales chinos, capitales privados, pero chinos al fin. ¿Qué quiero decir con esto? La empresa privada, como uno entiende empresa privada en Occidente, como tal en China no existe, porque todas las empresas están primero obligadas a declarar toda la información que les sea requerida al Partido Comunista, es decir, al gobierno de China, por la ley de inteligencia china. Y segundo, están
todas intervenidas por cuerpos orgánicos del Partido Comunista que son determinantes en cuanto a la toma de decisiones, en particular a cómo estas empresas como Huawei terminan ejecutando un poco a modo de brazo armado del Partido Comunista Chino. Yo no quiero decir que Huawei después puede ser una excelente empresa en telecomunicaciones, no lo dudo, pero lo que voy es, a fin de cuentas, termina teniendo una cierta dependencia operativa y ejecutiva del Partido Comunista Chino. Habiendo dicho este contexto, volvemos a Argentina, Neuquén, la CALF, este acuerdo mejor dicho, era un contrato que se estaba por firmar para abrir un data center en Neuquén. Neuquén, ya sabemos, está Vaca Muerta. Vaca Muerta está en Neuquén, en Río Negro, en La Pampa, en algunas provincias, pero el 80% de los yacimientos están bajo territorio de Neuquén. ¿Qué pasa aquí? Estados Unidos, mejor dicho, la Embajada de Estados Unidos, al advertir que se está por firmar este contrato perdón, que había sido arreglado varios meses antes en un viaje de los ejecutivos de la CALF, de la cooperativa, a China, organizado por Huawei, ¿no? Pero cuando la Embajada de Estados Unidos acá se entera de esto, funcionarios diplomáticos de la embajada se comunican con los ejecutivos de CALF que estaban por cerrar el acuerdo con Huawei y le dicen que los amenazan con removerles las visas, el visado. Esto es raro que Estados Unidos tome una acción eh, tan cruda, tan evidente, tan drástica y tan áspera, sobre todo a ese nivel. Cuando se lo consulta a la embajada, al embajador Lamela, por este tema, él efectivamente confirma que era una orden de la embajada de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Bueno, que afecta la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque hay empresas estadounidenses operando en Vaca Muerta. El ingreso de Huawei implicaría el ingreso de la inteligencia china a Vaca Muerta y eso termina poniendo en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Es un argumento que para mí es rebuscado. Probablemente sea verídico desde muchos aspectos. Ahora, que un gobierno como el de Estados Unidos se meta de una manera tan directa en una contratación de la construcción de un data center en una provincia argentina, dejando de lado todo cualquier valoración ética o de preferencia, si está bien, si está mal, es una alarma, o al menos es una señal de que algo está pasando en ese territorio. ¿Qué es ese algo? Bueno, la disputa, o mejor dicho, Neuquén, Vaca Muerta, como proxy, como escenario en el cual se ve reflejada la disputa entre Estados Unidos, entre China. Este temita escaló muchísimo acá de hecho, una vez que la embajada lo confirma esto de las amenazas por la visa, después CALF manda una carta a la embajada, también una copia a la Cancillería Argentina. Después la Mela responde cuando fue el jueves pasado en un evento organizado por la AmCham, por la Cámara de Comercio Norteamericana, diciendo que Huawei espía para los chinos, que esto también es un mensaje no solo a CALF, primero a CALF, que es la cooperativa que estaba haciendo el contrato, segundo a cualquier empresario argentino, incluso de otros países, pero pensemos ahora argentinos, que dice, che, ojo, yo mañana si firmo un acuerdo con una empresa china, no me puedo ir de vacaciones a Disney con los chicos, porque me sacan la visa. Entonces es como una especie de amenaza o de advertencia en ese sentido. Y en tercer lugar, y esto para mí lo más importante, eh, se ve muy claro cómo Argentina termina siendo proxy de un conflicto mucho más amplio, más que lo excede por lejos, pero que en efecto se está dando acá, en este territorio, y obviamente ahí Argentina cómo se posiciona. Bueno, la postura formal del gobierno de Milei, del presidente Milei,
siempre ha sido, tenemos un alineamiento total con Estados Unidos y con Israel. Esta es la postura formal. Después en los hechos, muchas veces hemos visto cómo cuando Argentina necesitaba asistencia financiera de manera urgente porque se estaba quedando, se le acercaban vencimientos de deuda y no tenía cómo afrontarlos, por ejemplo, con los dos swap con China de hace un año y medio y el de hace 2 semanas, la renovación de los swap, ahí nos damos cuenta que, bueno, esa, esa pureza ideológica o ese dogma ideológico que pregona Javier Milei, en algunos momentos se choca con una pared que es la realpolitik, que de hecho, eh, enhorabuena, o sea, me parece bien que así sea porque no creo que la política exterior de un país se pueda dirigir exclusivo o primordialmente por aspectos puramente ideológicos. Pero bueno, eso en todo caso es otra discusión, pero ahí lo que decimos es, volviendo a lo que decía Lamela, el embajador Lamela, el embajador de Estados Unidos en Argentina en el evento de la AmCham, diciendo, Huawei espía para los chinos. Bueno, entonces si Milei deja que Huawei opere en Argentina o no hace nada, no influye para que los ejecutivos de empresas argentinas no acuerden con Huawei, está dejando ingresar espías chinos. Es lo que se deduce de lo que dice el embajador Lamelas. Después incluso hubo repercusión en el arco político más ampliado cuando diputados del Frente de Todos, diputados kirchneristas, peronistas, convocan al embajador Lamela el día de mañana, miércoles, al Congreso para pedirle explicaciones al respecto. Con lo cual, esto tiene un montón de aristas y hay muchos otros casos que podríamos poner como ejemplo. Pero ¿de qué nos sirve este modelo, este caso? Bueno, esa disputa de hegemonía a nivel global de la que hablamos al principio, que se está dando entre China y Estados Unidos, replica en Argentina y en muchos casos replica con mucha influencia y con mucha relevancia, como este caso de Vaca Muerta. Entonces, como argentinos, obviamente lo más inteligente sería tener una postura y un posicionamiento respecto de esa confrontación que nos coloque en los mejores términos posibles para poder aprovecharla y usufructuarla de la manera más inteligente posible. En fin, de estos y de muchos otros temas vamos a hablar en las próximas ediciones. Esta fue una especie de introducción para hacer un pantallazo general. Les agradezco mucho por haber estado ahí. Esto es Diplomacia por Canal P, a donde termina el periodismo en Sobrado.